A esta hora llega el momento para la Crónica Negra. Ya sabes que a lo largo de este mes de julio estamos repasando algunos de los expedientes más destacados de la temporada. Hoy vamos a recordar casos absolutamente espeluznantes de niños asesinos. El primer caso nos lleva hasta Argentina. De Cayetano Santos Godino se decía que era uno de los mayores sociópatas de Argentina. Nacido en 1896, sembró el terror a su alrededor desde que solo era un niño. El apodo de Petiso Orejudo, apodado así por su baja estatura y sus grandes orejas, pasaría a la historia como referencia de un ser malvado, ausente de cualquier clase de empatía y con una enorme sed de sangre y de venganza. Con una infancia difícil, acosado por problemas mentales, enfermo de sífilis, en ese contexto, Cayetano fue creciendo y lo hizo en un ambiente hostil que no le ayudó en nada, sino más bien todo lo contrario. Le empujó al abismo de la delincuencia y del asesinato. Después de matar a varios niños, cometió su último crimen, secuestrando y asesinando al pequeño Gesualdo Giordano. Las investigaciones lo condujeron irremediablemente a prisión. Los informes psiquiátricos determinaron su no rehabilitación, por lo que jamás volvió a pisar la calle. Su muerte es todo un misterio. Mientras la versión oficial habla de un proceso ulceroso gastroduodenal, la teoría paralela asegura que fue apaleado hasta la muerte por el resto de reclusos debido a su carácter violento y por haber matado a la mascota de la prisión, un gato. ¿Nunca te ha dado por estrangular a un hombre? No, los hombres son grandes. Yo no puedo, pero si lo encuentro dormido, sí. ¿Y qué sientes cuando estrangulas? No sé. Me gusta. José Manuel Frías, buenas noches. Buenas noches, Adolfo. Esta noche abordamos un asunto tan delicado y tan controvertido como el de los niños asesinos. Y con niños no nos referimos a adolescentes ni a menores de edad en general, sino a niños y niñas que cometieron sus crímenes con apenas 10, 11 o 12 años. Un auténtico desafío para la razón y un desafío también para la ley. Nuestro primer protagonista nos hace viajar a la Argentina de principios del siglo XX. Se trata de Cayetano Santos Godino, más conocido como Petiso, por pequeño, y Orejudo, huelga cualquier explicación, oreja grande. Efectivamente. ¿Quién era este personaje? Pues para empezar, un niño que sufrió desde muy pequeño las palizas de un padre alcohólico que además estaba enfermo de sífilis, y parece que esa enfermedad provocó que tanto Cayetano como sus hermanos nacieran con problemas de salud. Es más, cabe la posibilidad de que su psicopatía fuese también un efecto secundario de la sífilis. El caso es que por una u otra razón el petiso orejudo se convirtió en un niño violento, un niño que mataba y que mutilaba animales y que además guardaba sus pedazos bajo la cama. Fíjate, ya en 1904, con solo 8 años, apaleó a un niño de 2, al que casi mata, de no ser porque en el último momento apareció un policía. Y esa misma escena se repitió, en ese caso con una niña de 1 año y medio, pocos meses después. Si algo hizo famoso al petiso orejudo, fue su etapa delictiva en la que asesinó a varios niños a los que estrangulaba con una cuerda.
¿Cuáles fueron los asesinatos conocidos de Cayetano Santos? El primero fue el 29 de marzo de 1906. Cayetano tenía solamente 9 años y la víctima, María Rosa Face, tenía 3. El petiso se llevó a la chiquilla a una zona aislada y la estranguló hasta la muerte. Después la enterró en una zanja. El siguiente asesinato fue el 25 de mayo de 1912. A la víctima, Arturo Laurora, de 13 años, la desnudó, la golpeó y terminó estrangulándola con la cuerda que siempre llevaba atada a sus pantalones. Hay que recordar que entre estos dos casos existieron agresiones, intentos de asesinato frustrados, incendios provocados, uno de los cuales además provocó la muerte por quemaduras ya en el hospital de una niña, y muchos otros actos de delincuencia. De hecho, hay una frase de Cayetano Santos con relación a la acción de las autoridades cuando prendió fuego un edificio que demuestra su falta de empatía. El petiso orejudo dijo: «Me gusta ver trabajar a los bomberos. Es lindo ver cómo caen al fuego». Si no me equivoco, la vida delictiva de Cayetano Santos Godino terminaba a finales de 1912, cuando descubren su implicación en la muerte de un niño de 3 años llamado Gesualdo Giordano, ¿no? Sí, fue el 13 de diciembre. El petiso orejudo convenció a Gesualdo, dándole unos caramelos para que lo acompañara. Lo llevó a una zona apartada y empezó a estrangularlo con su cuerda. Como el pequeño se resistía, terminó clavándole un clavo de 10 centímetros en la cabeza, por medio del golpeo de una piedra. Las autoridades sospecharon del petiso cuando acudió al velatorio del niño para comprobar si aún tenía el clavo incrustado en el cráneo, y encontraron entre sus ropas esa cuerda delatora. Fue entonces cuando lo detuvieron y lo encarcelaron. Cayetano falleció en el penal argentino de Ushuaia, en la Patagonia, el 15 de noviembre de 1948, a los 48 años. Ni siquiera se sabe el motivo. Mientras unos hablan de una úlcera severa, otros aseguran que fue por una paliza recibida por parte de unos presos. Incluso su cadáver desapareció de la fosa en la que estaba. Y cuenta una leyenda que uno de sus fémures fue usado como pisapapeles en la vivienda del alcaide de aquella prisión. Precisamente en esa antigua prisión hoy hay un museo, el Museo Marítimo de Ushuaia. Su director gerente es Carlos Pedro Bairo. Vamos a recordar la conversación que mantuvimos con él. ¿Cómo se recuerda aún en la antigua prisión la figura del petiso orejudo? Se recuerda porque se creó todo un gran mito. Mito no, es una realidad en la cual se lleva presente hoy, porque mostró un poco diferentes aspectos de la vida social de la Argentina en la época de 1890 y hasta la muerte de Petiso Orejudo, que fue la gran inmigración. Luego pensemos que esta cárcel, que había comenzado el lugar en Ushuaia, una colonia penal donde había hombres presos, mujeres presas y menores de edad, pensando en una Australia argentina, digamos, terminó en una cárcel reincidente de todos los presos que no podían ubicar en ningún presidio del norte, digamos, de Buenos Aires, de Santa Fe, y después se fueron haciendo más. Pero eso es debido a la gran inmigración que sobre todo sufrió en 1890 a 1910. ¿Y qué sucedió? Que aparte de venir señores nobles, venían también mucha gente que no era de tanta alcurnia, y bueno, y muchos terminaron presos. Y además, las condiciones de vida en Buenos Aires de ese entonces eran tremendas, eran los famosos conventillos, y bueno, y sucedía de todo. Y entonces el lugar para nacer y para vivir no era lo mejor, ¿no? O sea, no había una excelente educación, digamos. Carlos, una pregunta. ¿Tenéis una imagen tamaño natural del petiso orejudo? Es decir, ¿es fiel al original? Exacto. Yo no sé por qué a los chicos les encanta, y fue, digamos, para la justicia argentina, la jurisprudencia argentina, el primer infanticida, digamos, ¿no? Serial de la Argentina, ¿no? Ya. Mataba chicos. Correcto. ¿Qué siente el visitante al enfrentarse a la imagen del que fuera el mayor sociópata de la historia de Argentina? Bueno, si yo
tengo que decir lo que siento yo, me da asco. Que lo tuve que poner porque, bueno, es emblemático. Los chicos todos se quieren sacar fotos con él, que es algo insólito. Al haberse dedicado a matar chicos, ¿no? Y bueno, la fama que tiene es tan reconocida que viene de todas partes. Y de dónde está el precursor del juego, dónde está el precursor del juego. Y bueno, ahí va la foto. Correcto. Don Carlos Pedro Bairo es el director gerente de este centro, el Museo Marítimo de Ushuaia, donde se detiene, entre otros, a criminales y sociópatas como el Petis Orejudo, que es el protagonista de nuestro expediente de esta noche. Don Carlos, gracias por atenderme. Gracias y buenas noches. Buenas noches y gracias a ustedes por comunicarse. La siguiente protagonista es una psicópata. Una niña que comenzó a matar con solo 10 años. Ella es Mary Bell. Decía el poeta Rainer Maria Rilke que la patria de un hombre es su infancia. Y no le faltaba razón. No cabe duda de que el afecto proporcionado por nuestros padres durante la infancia se convierte en gran medida en los ladrillos de nuestra futura personalidad. Cualquier psicólogo o psiquiatra podría demostrar con multitud de evidencias que el buen o el mal comportamiento de un adulto tiene una estrecha relación con las circunstancias, positivas o negativas, experimentadas durante la infancia. Esta noche abrimos el expediente de Mary Bell. Las primeras palabras que escuchó al nacer fueron las de su madre. Aparten esa cosa de mi lado. Sin ser consciente de ello, aquella prostituta llamada Betty estaba forjando en su hija recién nacida, a golpe de desprecio, una profunda frialdad hacia los demás. El resultado no se hizo esperar. El 25 de mayo de 1968, cuando Mary Bell tenía tan solo 11 años, estranguló al pequeño Martin Brown en una casa abandonada. Su edad llevó a las autoridades a creer que no había podido ser ella. Solo unos meses después, volvió a matar. Estranguló al joven Brian Howe. Fue condenada a prisión indefinida, aunque salió de la cárcel a los 23 años. El resultado de los análisis psicológicos fue significativo. Mary Bell sufría una profunda psicopatía. Hace 5 años, la que fuera conocida como la niña asesina se convirtió en abuela. Lleva a cabo una vida completamente normal. Con el caso de Mary Bell volvemos a toparnos con una criatura que con solo 10 años es capaz de matar cruelmente a sus semejantes. Si ahondamos en los primeros años de vida de esta niña inglesa, descubrimos que no tuvo una infancia para nada normal, ¿verdad, José? Bueno, con decirte que cuando nació y el médico la fue a poner en manos de su madre, ella dijo: aparten esa cosa de mi lado. Se entiende bien cómo fue el resto de su infancia. Mary nunca conoció a su padre y su madre, como vemos, nunca la quiso. Incluso hay quien aseguraba que intentó quitarle la vida en alguna que otra ocasión. Pero la cosa fue a peor cuando, teniendo Mary apenas un par de años, su madre vendió su virginidad a un pedófilo. Después siguió vendiendo su cuerpo a diferentes hombres de su entorno. A la niña la adormilaba con pastillas para que no se quejara. Todo ello fue provocando que Mary Bell volcara su odio contra su entorno. Por eso, seguramente, mutilaba animales y en una ocasión intentó estrangular a un compañero de escuela. Ese odio se enfocaba sobre todo en los niños, en el género masculino, seguramente como respuesta a las violaciones que sufría por parte de diferentes hombres, con el consentimiento de su propia madre.
En una ocasión, Mary Bell casi mata a un niño al tirarlo por un barranco. Aunque el chico sobrevivió, la intención de ella fue matarlo. Su primer asesinato se produce el 25 de mayo de 1968. ¿Qué pasó? ¿Cómo ocurrió todo? Mary estaba en compañía de su amiga Norma. En un momento de descuido empujó a su primo Martin desde la cornisa de una ventana. Y aunque el golpe no le produjo la muerte, la propia Mary lo remató estrangulándolo. Nadie sospechó de ella y lo achacaron a un accidente. Mientras tanto, nuestra protagonista escribía en un cuaderno: «He matado y voy a volver a hacerlo». ¿Y de hecho lo volvió a hacer? Sí, concretamente el 31 de julio. También en compañía de Norma acorraló a Brian, un niño de 3 años, y lo llevó a una zona en obras. No solo lo estranguló, sino que llegó a amputarle el pene. Como firma, grabó sobre el abdomen, con el filo de una navaja, su propia inicial, una M mayúscula. Esta vez sospecharon de ella porque acudió al velatorio y comenzó a comportarse de extraña manera, riéndose del muerto. Y así fue como las 2 niñas fueron arrestadas. Mary Bell, en pleno juicio, dijo a los jueces: «Me gusta herir a los seres vivos, animales y personas que son mucho más débiles que yo, que no se pueden defender». Desde luego, a pesar de su edad, poseía una mente asesina. Para adentrarnos en un asunto tan escabroso como el de la mentalidad asesina de niños, recurrimos al investigador y escritor Paco Pérez Avellán, un comunicador especializado en el mundo del crimen. Paco, para empezar, podemos suponer que una mente criminal en un niño, una mentalidad criminal en un niño, podría ser fruto del entorno y no de la genética. Quiero decir, el niño asesino no nace, se hace, ¿no? Así es, sin ninguna duda. En el caso de Mary Bell, la inglesa, además está clarísimo porque resulta que su madre era una mujer que vivía en la calle prácticamente, que vivía de vender su cuerpo y que además hubo en varias ocasiones la intención de ella de acabar con la niña, de manera que la niña fue sufriendo una situación tremenda que quebró su ánimo y que acabó convirtiéndola en una persona peligrosa, irritable y rencorosa. Paco, hay un detalle muy curioso en el caso de Mary Bell que seguramente tendrá una explicación psicológica. A su segunda víctima, un niño de corta edad, le asesina, le corta los genitales con unas tijeras. ¿Podemos ver aquí un desprecio hacia el hombre quizá por el hecho de haber recibido abusos sexuales en su infancia? Sin duda, sin duda. Esto es, naturalmente, estamos hablando de una persona que tenía entonces 11 añitos y que su madre, debido a lo que se dedicaba y que ganaba el dinero con los hombres, la sometía muchas veces a tocamientos y a permanecer mientras ella estaba con estos hombres y por lo tanto aprendió a odiar a los hombres. En el relato que estamos haciendo esta noche, seguro que los oyentes han sentido cierta perplejidad. Desde luego a mí me ha ocurrido al repasar la documentación. ¿Cómo están planteadas actualmente las leyes, en los países civilizados, en torno a las condenas que deben recaer sobre estas pequeñas bestias? Bueno, la verdad es que en general los países tienden a proteger a los menores, como es lógico. Hay algunos, sobre todo los anglosajones, que siguen siendo mucho más duros. Como todo el mundo sabe, pues Mary Bell fue castigada con muchos años de encierro, ¿no? Y ya cuando salió parece que estaba recuperada, o quizá simplemente el hecho de haber crecido dentro de la cárcel había hecho que enderezara sus instintos, pero lo normal es que en los distintos países se tienda a proteger a los menores. El nuestro es absolutamente un ejemplo de esto. En nuestro país hay una ley muy discutida, probablemente no adecuada, pero que protege siempre a los menores y los protege además hasta el punto de que en delitos muy graves pues los convierte prácticamente en una pequeña regañina, ¿no? Con la cual salen al poco de esos lugares donde a veces se les mete, que no son en realidad ni cárceles ni reformatorios, son una especie de escuelas, a veces escuelas cerradas.
Nos atiende el investigador y escritor Paco Pérez Avellán, comunicador especializado en el mundo del crimen, muchos libros, muchos programas de radio y de televisión a las espaldas de este compañero, por tanto una voz muy autorizada para hablar de este y otros asuntos. En el caso de Mary Bell, la muchacha salió libre a los 23 años, sin ningún tipo de tratamiento psicológico, parece que se rehabilitó. ¿Esto es normal o es más habitual que el niño asesino vuelva a delinquir una vez convertido en adulto? Digo esto pues sí hemos tenido la sensación, por ejemplo, en delincuentes sexuales, que la rehabilitación es muy complicada. Claro, en nuestro país no hay estadísticas que nos puedan servir, porque es verdad que sabemos que las leyes vigentes suelen ser eficaces con pequeños delitos, hurtos, en fin, cosas que más o menos con el tiempo se pueden corregir. Pero los grandes delitos, estos que llevan a la muerte, al asesinato, etcétera, son crímenes que no tienen un especial seguimiento como deberían, ya mucho más allá de lo que es corregir el delito socialmente, sino saber si es posible recuperar a las personas que lo han cometido. En nuestro país no hay mucho donde fijarse. En algunos países, como en Inglaterra, el sitio donde Mary Bell actuó, hubo un crimen tremendo en Liverpool en el que mataron a un niño de 4 años, y los dos autores de este crimen pasaron por distintos avatares, fueron condenados como Mary Bell a una fórmula que solo existe en Inglaterra, que es hasta que su majestad lo decida, ¿no? Es decir, que es prácticamente una condena sin plazo fijo, y que puede prolongarse como en el caso de Mary Bell, pero ni siquiera así nadie está seguro de que estas personas no vuelvan a matar. Oye, Paco, a nosotros la historia de Mary Bell nos parece espeluznante, me imagino que también para ti, que tienes experiencia en el ámbito de la criminología. Además de terrible, es un caso entre muchos, quiero decir, ¿ha habido muchos casos de niños asesinos? ¿Ha habido alguno que te haya llamado la atención por su crueldad particularmente? Sí, yo tengo un libro dedicado a todos estos crímenes, en el que se demuestra cómo niños muy, muy pequeños, de muy poca edad, cometen homicidios, y que este homicidio no se produce por casualidad. Por ejemplo, hay niños muy pequeños que aprenden a cargar una escopeta, sencillamente de la observación de sus mayores, ven cómo han manejado escopetas y las han guardado, a veces con la munición en un lado y el arma en otro, y sin embargo han aprendido dónde estaba la munición y a recuperar la escopeta y a disparar contra la persona a la que ellos querían herir o matar. Y han conseguido cometer homicidios de los que, claro, no son responsables, porque la ley así lo manda, como es lógico, porque estamos hablando de no castigar a los niños con unas penas de las que no son responsables y probablemente no son conscientes. Pero sí que es cierto que todo este es un magma que está por investigar, y que hay muchas otras cosas para hacer para evitar este tipo de crímenes de asesinos o homicidas muy, muy jóvenes, muy pequeños. El primero es mejorar el control mental de los jóvenes. Paco, ¿recuerdas el título del libro y la editorial? Sí, se llama Pequeños Monstruos y fue publicado por Ediciones B. Es un estudio profundo de niños muy pequeños que han cometido atrocidades en prácticamente todo el globo, ¿no? En distintos países del mundo, y cómo en cada país lo toman de una manera diferente. Hay crímenes muy elaborados por niños muy pequeños, a veces con participantes de hasta 7 años, y que han cometido homicidios que luego han conseguido ocultar o disfrazar. Y todo esto verdaderamente es muy preocupante, porque como bien decías al principio, la verdad es que no se nace criminal. Es una cuestión en la que se aprende debido al mal ejemplo de los mayores. Paco Pérez Avellán, gracias por atenderme. Un abrazo, compañero. Ha sido un placer. José Manuel, regresando al caso de Mary Bell, ¿qué condena le impusieron? La condenaron a prisión indefinida por homicidio, pero debido a su edad fue a un reformatorio juvenil. Allí pasó 12 años. Al cumplir 23 recibió la libertad condicional y con el paso del tiempo se casó e incluso tuvo una hija en 1984. Dicen sus más allegados que parece que fue una madre cariñosa e incluso una abuela cariñosa, porque tuvo un nieto en el año 2009. La siguiente historia tuvo lugar hace poco más de 2 décadas.
La historia de dos niños asesinos que conmovió a la sociedad inglesa. Cuando el pequeño James Patrick Bulger, de 2 años, vio las manos extendidas de aquellos dos niños, Robert Thompson y John Venables, no lo dudó. En un despiste de su madre, se fue con ellos. Se marchó del centro comercial Strand en Liverpool y se dirigió a una zona apartada, cerca de las vías del tren. Allí, Robert y John, de apenas 10 años, mostraron su verdadero rostro. Tiraron a James al suelo, le rompieron las manos a pisotones, le tiraron piedras a la cabeza, le patearon la cara hasta levantarle la piel, lo sodomizaron con varios objetos para, finalmente, saltar sobre él hasta reventarle los órganos internos. Era el 12 de febrero de 1993 y comenzaba así una historia que dio la vuelta al mundo y que horrorizó a la sociedad británica. Los jueces, comprendiendo la gravedad de lo ocurrido, juzgaron a Robert y a John como si fueran adultos. Fueron condenados a cadena perpetua revisable. Nadie entendía cómo unos niños habían sido capaces de semejante atrocidad. Pero la historia se repitió pocos meses después, el 2 de agosto de aquel mismo año 93. Esa mañana, el neoyorquino Eric Smith, de 13 años, secuestró al pequeño Derrick, de apenas 4 años, y lo llevó a un lugar apartado a las afueras del municipio. En aquel lugar solitario, lo golpeó hasta tirarlo al suelo. Después le provocó un traumatismo cerebral lanzándole piedras sobre la cabeza. Quizá aún con vida. Lo desnudó y lo violó con un trozo de madera. Eric Smith, que durante el juicio no mostró ningún tipo de remordimiento, también fue condenado a cadena perpetua revisable. Las dos historias que vamos a conocer a continuación sucedieron en un breve espacio de tiempo. Podríamos empezar por el caso de aquel niño asesino de solo 13 años llamado Eric Smith. ¿Qué nos puedes contar de este individuo? Eric era un niño que sufrió acoso escolar. Sus compañeros se reían de él por sus gafas, por sus pecas, incluso por su cabello pelirrojo. Todo eso fue creando en él un cúmulo de complejos que provocó que se convirtiera en un chico cargado de odio hacia los demás, sobre todo odio hacia cualquier niño. El asesinato se produjo el 2 de agosto de 1993, cuando se cruzó por la calle con Derrick, un niño de apenas 4 años. Fingiendo simpatía, lo convenció para que lo siguiera a un lugar apartado. Allí lo golpeó hasta que cayó al suelo. Después comenzó a lanzarle piedras a la cabeza, provocándole un traumatismo cerebral severo, y posiblemente, estando todavía con vida, lo desnudó y lo violó con un trozo de madera. José Manuel, supongo que al encontrar el cadáver nadie podría pensar que el asesino era un niño de 13 años. ¿Cómo dieron con el culpable? En este caso fue el propio Eric quien hizo sospechar a la policía. Cuando los agentes visitaron a gente del entorno para que ayudaran con pistas, vieron a Eric muy nervioso, gritando que por qué desconfiaban de él. La policía le pidió que les enseñara el sitio en el que había visto por última vez a Derrick, y Eric, en vez de llevarlos a algún lugar cualquiera de la calle, los acompañó hasta el descampado en el que había matado a su víctima. A partir de ahí todo fue sencillo. En su casa encontraron manchas de sangre en el baño con el ADN de Derrick. ¿Y cuál fue la condena que le impusieron a este Eric Smith? Curiosamente aquí la edad no fue tenida en cuenta. Eric fue condenado a una especie de cadena perpetua revisable. De momento, los recursos y las audiencias que se han llevado a cabo para estudiar su posible puesta en libertad han sido denegadas. Eso sí, Eric dice estar arrepentido de lo que hizo y asegura que le gustaría viajar al pasado para ser el asesinado en lugar del asesino. Vamos a cambiar ahora de escenario y de historia.
Nos vamos a Liverpool. Allí nacieron en 1982 los niños Robert Thompson y John Venables. Dos niños inadaptados que rápidamente se hicieron amigos. Los dos sufrían acoso escolar y vivir en el entorno de familias desestabilizadas. ¿Qué pasó el 12 de febrero del 93 cuando ambos tenían solamente 10 años? Aquellos dos niños fueron a hacer gamberradas al centro comercial Strand, en Liverpool. Estuvieron robando objetos y llamando la atención, pero en su mente tenían un plan espantoso, el de secuestrar a un niño. La víctima fue James Bulger, una criatura de 2 años que estaba con su madre en una carnicería. En un descuido lo convencieron para que lo siguiera y lo sacaron del establecimiento con dirección a una zona apartada cerca de las vías del tren. La siguiente escena es muy desagradable. Tiraron a James al suelo y lo pisotearon hasta romperle las manos. Luego le lanzaron piedras y le golpearon la cabeza con una barra de metal. Después le dieron una patada en la cara que le levantó la piel. Y ya estando James medio inconsciente, le quitaron la ropa y lo violaron con diferentes objetos. Cuando aún estaba vivo, lo terminaron por poner mirando hacia arriba y saltaron los dos sobre él hasta reventarle los órganos internos y matarlo. ¿Ellos también fueron tratados como adultos en el juicio? Sí, durante el juicio sí, los dos fueron condenados a cadena perpetua, pero fue una cadena perpetua relativa, porque en el año 2001 el ministro del Interior declaró que Robert y John estaban rehabilitados y fueron puestos en libertad. La madre de la víctima, como te puedes imaginar, se echó las manos a la cabeza sin entender cómo podía permitirse una injusticia como esa. La mujer llegó a declarar lo siguiente: «Estoy disgustada, tanto por el gobierno como por la comisión. La vida de mi hijo fue robada de una manera inimaginable. Ahora tengo miedo. No me atrevo a mandar a mi otro hijo a la escuela. ¿Quién me puede asegurar que estos dos no estén al acecho?» A cualquiera llama la atención que a pesar de la crueldad del crimen que cometieron, fueron puestos en libertad solo a 8 años después del asesinato. El motivo: que eran menores de edad cuando cometieron el crimen. De este asunto, de las condenas contra menores criminales, quisimos hablar con María del Mar Bermúdez, la madre de Sandra Palo, la joven asesinada a mediados de 2003 por 4 individuos. 3 de ellos menores de edad. Mire, yo soy padre, me enfrento a esta conversación con usted con extraordinaria cautela, respeto, y a pesar de los muchos años que llevo en la profesión, hay preguntas que yo creo que son necesarias hacerlas, pero que si le incomodo le ruego por favor que me diga, pasemos a otra pregunta y naturalmente lo dejamos ahí. Querría que los oyentes, probablemente los más jóvenes, que puedan estar oyendo la radio, no sepan qué ocurrió el 17 de mayo del año 2003. ¿Qué ocurrió aquel día? Pues nada, era un día, el 16 de mayo, pues sale con su hermana, con su padre y conmigo, salimos a trabajar y ella debería estar a las 9 de la noche en casa, puesto que al día siguiente era la comunión de su hermana, de su hermano, y bueno, pues cuando pasa las 9 de la noche ella no ha llegado. Así sucesivamente yo hago unas llamadas al novio y me dicen que está en una discoteca y que ella se venía para acá. Y nada, la última llamada que yo recibo de ella es a las 2:30 de la mañana. Ella me llama llorando que había perdido el metro y bueno, pues yo evidentemente, como no sabía exactamente lo que le había pasado, la comunión de su hermano era a las 10:30 de la mañana. La verdad que fue un día pues bastante duro porque, claro, no sabíamos ni lo que le había pasado, si estaba con un amigo, si había estado en la fiesta de San Isidro, no lo sabíamos. Entonces, cuando nosotros decidimos ya terminar la comunión porque ya no estábamos a gusto, de hecho se vinieron familiares antes para buscarla y demás, pues nada más que llegamos a casa nos llaman por teléfono diciéndome que bueno, que aquí estábamos esperando para denunciar la desaparición de Sandra. Y nada, cuando ya llegamos
decimos que estamos ya preparados para ir y que, bueno, que es lo que había pasado, y nos dicen que vayamos a la comisaría y bueno, allí lo que me dicen, que me van a enseñar una prenda y que, bueno, que ha aparecido el cuerpo de una mujer y me enseñan un zapato y yo reconozco que es el de mi hija. Y bueno, a mi marido le cuentan lo que le sucedió, pues que, bueno, a un amigo y a ella lo secuestran a punta de navaja en los quitamiedos de la M30 y los meten en un coche y los amenazan. Entonces al chico, bueno, le echan a la altura de Santa María de la Cabeza y le quería robar móvil y todo lo demás. El chico no se deja, tenía también una minusvalía igual que Sandra. Y nada, se fue corriendo y Sandra quiso salir y no la dejaron. El mayor dijo que no la dejaba salir y bueno, pues decidieron acabar con su vida, pues violándola, secuestrándola, atropellándola, pasándole el coche por encima, pues muchísimas veces. Y bueno, pues decidieron que no era lo suficientemente ya lo que habían hecho, que deciden irse a por €1 de gasolina para quemar su cuerpo. Y bueno, pues ella a las 7 de la mañana, mi hijo se levanta y no pone la televisión, pone los dibujos, pone la tele pero pone los dibujos. Y ya a esa hora pues estaban dando la noticia que había aparecido el cuerpo de una mujer, que la había encontrado un camionero. Pero claro, yo no sabíamos nada, o sea, yo dejé a familiares la llave de mi casa y todo para que si venía, pues que la vistieran y me la llevaran a la comunión. Y bueno, pues a raíz de ahí, pues las condenas que les cayeron a estos asesinos fueron pues irrisorias. A Rafita le echaron 4 años de condena y 3 de libertad vigilada. A Ramón Santiago y Ramón Manzano le echaron 8 años y deberían haber cumplido 5 años de libertad vigilada, pero el juez, como no decía que para él no existía la libertad vigilada, puesto que está en un código penal y él se lo saltó, y pasaron como 1 año así en una cárcel preventiva es una cárcel, pero dentro de la cárcel luego hay una cárcel de menores aquí en España y bueno. Y luego el único que está cumpliendo ahora mismo condena por los mismos delitos que ellos, que fueron 5, es el Malaguita, que le echaron 64 años de cárcel. Digamos que no los va a cumplir ni por asomo. De los 4 asesinos, decíamos que 3 eran menores de edad. Sí. María del Mar, una pregunta. Yo recuerdo haber visto al Rafita en algún medio de comunicación pidiendo disculpas y casi asumiendo el papel de víctima de la sociedad. Supongo que, no sé, ¿qué sensaciones tuviste tú al ver esto? Hombre, pues que un medio de comunicación como era unos informativos y muchos medios que acudieron allí ofreciéndole dinero y tabaco y muchas cosas, pues para mí fue repugnante. Y luego ver como una reportera, que era su trabajo, yo lo reconozco, pero que fuera a casa de un asesino, le diera 2 besos y bueno, pues le hicieron una serie de preguntas. Él dice que viene a decirme, bueno, aparte de pedirme perdón, viene a decir que qué luchadora soy y bueno, pues cosas así, ¿no? Entonces, todo eso a mí me pone mucho peor, claro. Porque yo no veía normal ni veo normal cuando se le hacen entrevistas a asesinos. No sé, será porque al ser víctima lo llevo así de esa forma. Estos chicos están en libertad ahora, acampan, ¿no? Están viviendo la vida, ¿no? Sí, además Rafita y Ramón Santiago y Rafita, después porque claro, sus expedientes una vez que salen de los centros de menores se quedan completamente limpios. Todo lo que ellos llevaban de atrás, esas 700 denuncias que acumulaban, más todo lo que tenían, más el asesinato de mi hija, todo eso se les queda limpio. Luego sí que es verdad que cuando ellos, porque tienen varias denuncias y el Rafita pasa varias veces en los calabozos y demás, todo eso sí les reza, del robo de coches con intimidación y bueno, pues todo eso sí, pero lo de mi hija no reza ya en ningún sitio. María del Mar, han pasado 13 años desde aquello. Da la impresión en España que cuando hablamos de un menor es un tema como tabú, como que no supiera uno pronunciarse con claridad sobre
cuáles deberían ser las condenas, en tu opinión, digo, con también en fin, la distancia, el tiempo que ha pasado, que te da una cierta quietud. ¿Cuál crees tú que debería ser la condena para un menor que comete un asesinato? A ver, nosotros siempre hemos dicho, de hecho, en los encabezamientos de las firmas que recogimos y demás, siempre hemos dicho que bueno, nosotros no somos quien para poner una condena, para eso están los jueces y los magistrados, pero sí que hemos pedido siempre que cuando un menor asesina, que cuando cumple los 18 años, eso de estar en un centro de menores hasta los 21 años, como están ahora, porque cuando Sandra eran hasta los 23 y antes hasta los 25, pues que no estuvieran hasta tan tarde. O sea, si ha cometido un delito, igual que lo ha cometido un mayor, pues que estuviera el tiempo que tenga que estar en el centro de menores, si son 3 años o 4, y una condena bastante elevada. O sea, elevada en el sentido de que si tiene que estar 4 años en el centro de menores y el resto lo tiene que pasar en la cárcel, pues que lo pase en la cárcel. Cosa que, por lo menos los casos que yo conozco y el mío, no ha sido así. Es decir, que haya una sentencia, haya una condena, se cumpla como menor el tiempo que haya mientras sea menor, y luego que la cumpla como adulto en los centros para adultos, ¿no? Cuando cumpla los 18 años, que pasa a la cárcel como un preso común. No hemos dicho nunca nada del otro, nunca he pedido la pena de muerte, siempre he dicho que las penas tenían que ser mucho más elevadas, evidentemente en casos tan sangrientos como el de mi hija y de, bueno, pues de otra familia. ¿Tú cómo estás? Hombre, pues yo estoy muy enfadada, o sea, tengo pues mi dolor, que eso no me lo va a quitar nadie, tengo mucha impotencia, tengo mucha rabia contenida, y luego pues veo todas las injusticias pues que llevo viendo durante estos 13 años, y veo que la justicia está hecha pues para ellos, para los delincuentes, asesinos y bueno, pues toda esa mala gente que abunda en la calle, ¿no? Entonces, pues la verdad, estoy bastante enfadada con la justicia. No creo en la justicia. ¿Cómo está el hermano de Sandra? ¿Cómo está tu hijo? Hombre, mi hijo afortunadamente ha crecido con mucho cariño. Un niño que la verdad tiene 22 años y es un chaval trabajador, es muy respetuoso, es un chaval alegre, como era su hermana. Y bueno, si llora o algo, yo no le veo. Él lo lleva por dentro, como lo lleva su hermana y lo lleva su padre. Yo lo exteriorizo más, no sé, porque la he tenido 9 meses en mi vientre y como se suele decir, el cordón umbilical nunca se desprende de un hijo, ¿no? Y que es antinatura que se te vaya un hijo antes que un padre. Pero bueno, yo siempre los he mantenido al margen, no es que estén al margen del dolor, sino al margen de los medios de comunicación, pero yo estoy orgullosa de ellos. Mis hijos son 2 currantes y mi hija tiene sus 2 hijos y bueno, pues ahí está, sacándolos adelante como todo el mundo, ¿no? La vida sigue, ¿eh? Sí, sigue porque tienes 2 hijos y tienes que tienes que luchar. Luego ya me vinieron los nietos y la verdad que para mí, claro, no te cubre ese dolor y ese cachito de corazón que te falta, porque no te lo cubre, pero sí que es un cariño, un amor diferente. El amor a los nietos es totalmente, a mí me lo decían y no me lo creía, pero sí es totalmente diferente al amor de un hijo. Entonces yo me he agarrado mucho a eso. Si yo no hubiese tenido a lo mejor 2 hijos, no sé lo que hubiese sido de nosotros. ¿Puedes dormir ya? No. No. Yo tomo 12 pastillas diarias y aún así muchas noches con todo lo que yo me tomo me tengo que poner un Orfidal o un diazepam o algo, porque el problema es que tengo que duermo pero no descanso, porque mi cabeza no descansa. Ya. Entonces, a nivel de pareja te afecta mucho, a nivel de muchas cosas, pues esto afecta, ¿no? Hay matrimonios inclusive que se han llegado a separar porque esto es una mina, te mina completamente porque tú tienes un proyecto hecho de tu vida, de que bueno, pues que tus hijos el día de mañana pues tienen que irse con sus parejas, de que se tienen que casar, tienen que tener sus hijos, o no, pero no sé, nosotros con Sandra teníamos esa esperanza que al tener la minusvalía que tenía, aunque ella tenía su novio, bueno, estábamos esperanzados de que se iban a hacer unos pisos tutelados donde ella trabajaba y bueno, pues el meterla allí, que ella estuviera
pues un poco más libre, ¿no? De lo que yo la tenía bastante atada por el miedo, pues precisamente a lo que la pasó, ¿no? A que le pudiera pasar algo, ¿no? Efectivamente, yo siempre he sido muy protectora de ella, sus hermanos lo han entendido. Ha sido una segunda madre para mi hijo, porque ha sido, pues como ya digo, una segunda madre y mire, la protegí tanto que al final no me sirvió de nada. Bueno, María del Mar, no he querido desempolvar tus recuerdos, ni mucho menos que pudieras pasar un rato angustioso, sino es bueno que de vez en cuando recordemos esto para despertar también las conciencias de la gente. Mi cariño, mi respeto y que Dios te bendiga. Ojalá que encuentres ese punto de equilibrio y de paz que todos necesitamos. Gracias por atenderme, gracias y buenas noches. Buenas noches, muchas gracias a vosotros. Retomando la historia de los asesinos del niño James Bulger, algo ocurrió en 2010 que dio la razón a la madre de la víctima, José Manuel. Efectivamente, el 2 de marzo, John Venables, entonces con 27 años, fue encarcelado por tenencia de pornografía infantil. Además, el asesino de James usaba un perfil falso en los chats de Internet y engañaba a la gente para obtener fotografías de sus hijos. A pesar de ello, salió de nuevo a la calle en 2013. John Venables recuperó otra vez la libertad y volvió a las andadas usando perfiles falsos en Internet, haciéndose pasar por una mujer y engañando a varias madres para obtener fotografías infantiles. Su rehabilitación, como vemos, había sido un auténtico fracaso. José Manuel, nos encontramos la semana que viene. Buenas noches y gracias. Gracias, buenas noches.